Hola, saludos. Esta es la videotutoría de la asignatura de programación correspondiente, la videotutoría de la asignatura de programación correspondiente al 28 de marzo. Empezamos la semana pasada a ver cómo podíamos desde nuestra aplicación de Java trabajar pues con un servidor de base de datos SQL. Concretamente vimos primero cómo podíamos conectarnos a esa base de datos. Y hoy vamos a ver cómo podemos hacer otra operación bastante elemental, que es desde nuestra aplicación en Java, insertar un nuevo registro en la base de datos. Pues para ello, de acuerdo, vamos a comentar un ejemplo que se llama lección 23, inserción en base de datos, que tenéis disponible, como ya sabéis, en mi cuenta de GitHub para ver el código. Es un código que había una versión anterior que he actualizado corrigiendo algún error, alguna errata y modularizando aún más alguna de las clases. De momento, pues por supuesto, para trabajar con la base de datos, pues necesitamos una base de datos, como ya sabéis, y en este caso, pues en mi servidor, ¿de acuerdo? En mi emulación de servidor, en mi caso un web server, pues tengo una base de datos que he llamado usuarios, que es la que utilizamos como ejemplo la semana pasada para ver cómo podíamos conectarnos a ella. Y si echamos un vistazo, pues es una base de datos que recoge usuarios con nombre, primer apellido, segundo apellido, edad y un identificador numérico que se autoincrementa de forma automática cada vez que añadimos un nuevo registro a la base de datos, que constituye pues de forma simple la clave primaria y única que permite identificar cada uno de los registros. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ahora el programa ejemplo. Programa ejemplo, inserción en base de datos. Lo voy a lanzar. Y es un programa que lo que va a hacer pues es recoger los datos y al darle al botón registro, insertar esos datos en la base de datos anterior, en la tabla usuario de la base de datos usuarios. ¿De acuerdo? Como veis, el programa pues va lanzando mensajes en consola que son simplemente comprobación de que las cosas se van haciendo bien. Pues, por ejemplo, que ya hemos conectado con la base de datos y por lo tanto estamos esperando o podemos ya introducir datos para proceder a su registro. Vamos a introducir un nombre cualquiera, María García, edad 35 años. Y cuando le doy el botón de registro, ¿de acuerdo? Era un mensaje, usuario registrado con éxito, y por lo tanto se supone que este nuevo usuario se habrá insertado en la base de datos anterior. Actualizamos para comprobarlo. Y efectivamente, aquí aparece María García García, que es la nueva usuaria que hemos insertado en la base de datos. Vamos a echar un vistazo al código, cerramos el programa. Bien, primero comentemos la modularización de paquetes. Tenemos, como siempre, es recomendable ir modularizando, ya sabéis, todo nuestro código en diferentes paquetes. Tenemos un principal que lo único que hace es lanzar el main, ¿de acuerdo? Hay que tener cuidado siempre en que haya un único main en el conjunto de nuestra aplicación. Este será el punto de entrada y ejecución de nuestra aplicación, que lanzará la ventana registro usuario, que es la que hemos visto que se ha ejecutado antes. Como veis, después distingo dos paquetes que llamo modelo y vista. Siempre que se trabaja con base de datos y en general también con otro tipo de aplicaciones, pues hay diferentes recomendaciones sobre cómo estructurar o modelos sobre cómo estructurar las aplicaciones, y uno de esos modelos que tal vez conozcáis es el modelo, ¿de acuerdo? Modelo vista controlador. La idea es separar claramente, por una parte, todo aquello que tiene que ver con la manipulación de los datos, que se incluye dentro, ¿de acuerdo?, del paquete modelo. Dentro del modelo aparece todo aquello que tenga que ver con manipulación de los datos, concretamente dos clases, uno que es mi clase de conexión a la base de datos, que es simple y llanamente una copia prácticamente literal de la que implementamos la semana pasada para conectarnos a la base de datos, y otra clase que es usuarios de la base de datos,
que lo que va a hacer pues es implementar aquellas órdenes que impliquen, en este caso, insertar un nuevo usuario en la base de datos. La parte de modelo, ¿de acuerdo?, comprende única y exclusivamente todo aquello que tiene que ver con la manipulación de la base de datos o con los datos que vamos a utilizar. La parte vista, como su nombre indica, tendrá que ver con la interface que se presentará al usuario. La interface que hemos visto antes para, ¿de acuerdo? Vuelvo a ejecutarla. La interface que hemos visto, que es la que se presenta al usuario para pedirle los datos y después proceder al registro de esos datos. La tercera parte, que sería la parte de controlador, o un tercer paquete que sería controlador, que no aparece, sería la que recogería, digamos, todos los mecanismos de conexión entre el modelo y la vista. La vista presenta la interfaz al usuario, el controlador se encargaría de transmitir los métodos, las órdenes que queremos que se ejecuten en la base de datos, y el modelo contemplaría toda aquella parte correspondiente a los datos, estrictamente de conexión y manipulación de la base de datos. No hay una parte de controlador porque realmente está incluido dentro de vista, algo que en muchas ocasiones, como os habrán comentado, en las bases de datos muchas veces la interface que se presenta al usuario contempla también las posibilidades de todos los métodos o llamadas al controlador. Pero sí que es importante, sobre todo, pues como mínimo, por una parte, repito, separar el principal para garantizar que haya un único main, la parte de vista, la parte de interface de usuario que puede lanzar las consultas a la base de datos, y la parte de modelo, por supuesto, que incluya todo lo que tenga que ver con la manipulación de la base de datos. Vamos a echar un vistazo al código. Bueno, la parte principal lo que hace simplemente pues, es lanzar el main, lanzar la vista, el registro de usuario. Echemos un vistazo al registro de usuario. ¿De acuerdo? Registro de usuario, si vemos su diseño, pues es la interface donde pues con 4 etiquetas, nombres, 2 apellidos, edad, con 4 campos de texto activos para introducir los datos y con un botón de registro que tendrá su correspondiente listener, que al pulsarlo lo que hará será pues conectarse con la base de datos y pedir que inserte ese usuario nuevo en la base de datos. Si echáis un vistazo al código, pues también os vale como un ejemplo de cómo pues no utilizar siempre el mismo layout, el absolute layout, e ir utilizando pues algunos layouts diferentes. Como veis, en la estructura tiene un content pane general, al JFrame tiene un content pane general que hemos definido como un border layout. ¿De acuerdo? A este content pane le hemos hecho un add de 2 contents panes, uno es campos y el otro es registro. En el caso de campos, pues tenéis un ejemplo de un grid layout, ¿de acuerdo? Un grid layout donde pues en ese grid hemos introducido respectivamente pues los labels y los campos de texto, y la parte de registro, que es un ejemplo de un flow layout donde simplemente pues hemos puesto el botón de registro. Es una interface relativamente simple, es una interface bastante parecida a la que tenéis ya implementada en el juego Mad Dice, solo que en este caso, pues bueno, esto puede ser una implementación posible que además puede servir, ¿de acuerdo?, para ver cómo se pueden utilizar algunos layouts diferentes al que sea el absolute, algo que ya, como os comento, pues es valorado en la corrección de los proyectos y que es interesante que en la medida de vuestras posibilidades tiempo intentéis, no siempre el absolute layout. Veamos ahora el código. El código he procurado que esté pues refactorizado y estructurado. Definimos la clase como una extensión de JFrame y antes del constructor pues tenemos todos los atributos posibles de la clase definidos aquí para que sean accesibles y visibles desde toda la clase. Los JPanels, el content pane general, el de campos y el de registro, estos son los elementos gráficos, los campos de texto y los labels, el botón y los manejadores correspondientes de la conexión de base de datos. A partir de ahí está el constructor,
que básicamente lo único que hace es incorporar todos los elementos gráficos, definiendo los correspondientes layouts en cada paso. Como veis aquí, el content pane como un border layout, ¿de acuerdo? El campo panel, el panel campos, donde meteremos las etiquetas y donde meteremos los campos de texto para introducir los datos, como un grid layout que se añade al border layout en su orientación norte. Aquí ya todas las etiquetas y campos de texto. El botón de registro que se pondrá en el panel registro, que se añade al content panel y que se define como un flow layout. Por último, el botón de registro, ¿de acuerdo? En donde, pues bueno, tenemos que añadir el correspondiente listener, que para que el código quede mejor estructurado, lo he llevado a una inner class. Y el lanzamiento de un método que lo que va a hacer es conectar con la base de datos. Para conectar con la base de datos, ¿de acuerdo? Recordad que en nuestro proyecto tenemos que haber incorporado la librería de conector de Java, por supuesto, y realizar las correspondientes importaciones, que sabéis que es prácticamente automático, al principio, las correspondientes importaciones, y tenemos un método que es conectar, que es exactamente igual al que vimos en la lección 22, usuarios base de datos, cómo conectarse a una base de datos. Cuando lanzamos conectar, pues creamos la nueva conexión, le pasamos los datos de nuestra base de datos, en este caso es un localhost, la base de datos es usuario y estamos entrando como root, conectamos, ¿de acuerdo? Y establecemos dicha conexión. Y pasamos esa conexión al objeto usuarios para que la pueda manejar. Ahora veremos las clases conexión y usuarios db. Damos algún mensaje para saber si pasa algo y todo lo encerramos como siempre en un try catch para capturar las excepciones. Y el botón registrar lo que hace pues es llamar al correspondiente método, que ahora veremos, para insertar ese nuevo usuario en la base de datos, ese nuevo usuario pues que tiene un nombre, apellidos y una edad que cogemos de los correspondientes campos de texto que tenemos en la interface. Como veis, también encerrados en un try catch por si se produce alguna excepción. Por tanto, registro usuario tiene esta estructura. ¿De acuerdo? Le echáis un vistazo. Está correspondientemente modularizada. El constructor inserta los elementos gráficos y hemos creado dos métodos, uno para conectarnos a la base de datos y otro, una inner class, para implementar el listener del botón que al pulsar lo que hará será insertar el usuario en la base de datos. En modelo, ¿qué tenemos? La clase que nos proporciona la conexión a la base de datos. Conexión db.java. Lo único que hace es conectarnos a la base de datos. Tiene la misma estructura y es exactamente igual que el que utilizamos en el anterior ejemplo. Por lo tanto, reaprovechamos el código. Revisad los vídeos. Como podréis comprobar, pues es una estructura estándar para realizar de esta manera la conexión a la base de datos. El constructor recoge los datos necesarios, el host, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. El método correspondiente conecta y otro método correspondiente getter que nos permita recoger esa conexión por si necesitamos trabajar con ella. La segunda clase, usuarios, base de datos, lo que va a hacer es recoger esa conexión que establece nuestra clase conexión base de datos para, en este caso, con esa conexión crear o insertar un nuevo usuario. Veamos qué hace. ¿De acuerdo? Tenemos su definición y sus atributos. Sus atributos básicamente van a ser dos. La conexión. Si queremos insertar un registro en la base de datos, pues obviamente tenemos que tener una conexión abierta a esa base de datos,
que va a manejar esta clase y el statement. Statement, la orden SQL, ¿de acuerdo?, que vamos a pasar a la base de datos. El constructor de esta clase lo que hace es recoger esa conexión y asignarla. El constructor, cuando creemos un objeto de esta clase, recogerá el objeto conexión con la base de datos establecido anteriormente con la llamada o con el correspondiente objeto de la clase conexión DB, por lo tanto, recoge esa conexión. Abrimos una conexión, aquí recogemos esa conexión a la base de datos. ¿Para qué? Para insertar un usuario en la base de datos, que es lo que realiza este método. Inserta un usuario y a este método le pasamos el nombre, primer apellido, el segundo apellido y la edad. Y a partir de ahí insertamos ese usuario. Y todo lo encerramos como siempre en bloques try-catch para ir capturando todas las posibles excepciones posibles que se puedan producir. No existe la base de datos, hay un error en la consulta, hay un error en la conexión, etcétera, etcétera, etcétera. El núcleo de lo que hace el método está aquí. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que es un statement, una orden que vamos a transmitir a la base de datos. Esa orden, ¿de acuerdo?, la creamos asociada a la conexión que tenemos establecida. Es lo que hace esta primera línea. Vamos a crear un statement a través de la conexión establecida, una orden a través de la conexión establecida a la base de datos. ¿Qué orden? Pues una orden en lenguaje SQL que empaquetamos en un string. Esta sería la orden SQL completamente desarrollada, ¿de acuerdo?, para insertar un nuevo usuario en la base de datos. Esto ya es sintaxis SQL. ¿De acuerdo? Esta es nuestra orden SQL. Vamos a insertar dentro de la tabla usuario, cuidado que una cosa es la base de datos y otra la tabla, vamos a insertar dentro de la tabla usuario, en los campos nombre, apellidos y edad, los valores recogidos en la entrada del método. Y decimos que ejecute ese update. Ejecute ese update a través del statement de la orden creada para esa conexión. A partir de ahí vamos capturando las posibles excepciones. Si hay una excepción en la consulta o si se produce cualquier otro error. De manera que si pasa algo, pues nos dé información a través de consola. Y después lo que tenemos que hacer es cerrar los recursos. Una vez se ha trabajado con la base de datos, lo que tenemos que hacer es cerrar los recursos correspondientes. Y de nuevo cerramos los recursos con un try-catch, por si se producen excepciones. ¿Qué recursos tenemos que cerrar? Primero, hemos abierto dos recursos, tenemos dos recursos abiertos. La conexión a la base de datos y el statement que hemos creado a través de esa conexión, que le hemos llamado orden. Por tanto, primero cerramos la orden y después cerramos la conexión. Como veis, hay un if que dice que obviamente cerramos la orden si esa orden existe. Si se ha producido algún error anterior, tal vez esta orden, este statement, no se haya podido crear y sea nulo. Si no existe y no pusiésemos esta precaución previa, nos saltaría un null pointer exception. Cierra la orden que he mandado a la base de datos. No existe, no la habías creado. Null pointer exception. Cierra la conexión creada a la base de datos si existe, si la has podido establecer. ¿De acuerdo? Digamos que es un poco de precaución. Por tanto, como veis, no es excesivamente complicado porque el núcleo de lo que hace el método para integrar el usuario es esto. Crear un statement, una orden,
a través de la conexión establecida que recoge el constructor, empaquetar en un string la orden correspondiente para insertar en la base de datos SQL, esto es sintaxis SQL, decir que la ejecute y después eliminar esa orden y cerrar la conexión. Esto es lo que se hace en registro usuario, que digamos que hace de vista y de controlador. ¿De acuerdo? Conectar a la base de datos, pasar esa conexión al objeto de la clase usuarios_db para que cuando yo le dé al botón de registro, inserte el usuario tomando como datos los que hemos introducido en los campos de texto correspondientes de nuestra interface. Por supuesto, el programa quedaría más completo si, como habéis hecho ya en la aplicación, pues aquí hicieseis un método que comprobase o hiciese comprobaciones sobre los campos de texto para evitar que estuviesen vacíos o que la edad no fuese un número, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de ahí, os comento ya el siguiente proyecto entregable, que es el proyecto 8, que no es sino una extensión prácticamente o una aplicación del ejemplo visto para inserción en base de datos. El proyecto 8, que es el siguiente y último proyecto entregable antes del proyecto final, ya a finales de mayo, pues simplemente lo que pretende es, a partir del proyecto 7, que era nuestro juego Mad Dice, con nuestra ventana de entrada de red de jugador, y a partir de ahí pasar al juego con alternancia con perfil, es que nuestra ventana de registro de Mad Dice, cuando recoja un jugador, al mismo tiempo que se lo pasa al juego, ¿de acuerdo? Lo registre en una base de datos SQL de jugadores. Pues para ello necesitáis, obviamente, una base de datos. Una base de datos para recoger los jugadores. Es una base de datos que en mi caso yo he llamado players. ¿De acuerdo? Esa base de datos players tiene una tabla que es player, que le vamos a echar un vistazo, y que básicamente coincide con los datos que hasta ahora pues casi todos estabais manejando con respecto a los jugadores de vuestro proyecto. Como veis, es una base de datos que tiene nombre, primer apellido, segundo apellido, la edad, el campo de puntos. Aquí, como veis, algunos tienen puntos porque he estado probando con la base de datos versiones posteriores de la aplicación. El campo de puntos por defecto se inicializa a 0 y una clave primaria que es un identificador numérico que se autoincrementa de forma automática cada vez que introducimos un usuario. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos en el proyecto 8? Pues en el proyecto 8 tenemos nuestro proyecto 7 con nuestro principal, nuestra ventana de juego, nuestra ventana de perfil, nuestra de registro y nuestra ventana principal que nos permite alternar entre perfil y registro. Y hemos añadido dentro un paquete modelo donde tenemos todo lo que tiene que ver con nuestros datos. Nuestra anterior clase jugador, ¿de acuerdo? Nuestra clase para conectarnos a la base de datos, que es exactamente pues una copia de la que hemos visto hasta el momento. Una clase jugador base de datos, que es simplemente una extensión de usuarios base de datos con nuestra opción para insertar usuario. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, como veis, en el programa hay más cosas porque he ido ampliándolo para posteriores especificaciones, pero básicamente, como tenemos un método para insertar usuario. ¿De acuerdo? Tiene lo mismo, crear el statement, empaquetar en un string la orden SQL y ejecutarla.
De manera que cuando lancemos el programa, pues nos aparece nuestra ventana de registro MatDice, exactamente igual a la anterior, solo que el botón de a jugar, además de pasarnos a la ventana del juego y del perfil al mismo tiempo, y si no hay ningún problema, lo que hace es insertar el usuario en la base de datos. El proyecto 8 pide, por tanto, crear una base de datos para guardar los datos de los jugadores, y de manera que cuando introduzcamos un jugador, se crea un nuevo registro con los datos de ese jugador. Ni tan siquiera es necesario, solo lo podemos dejar para más adelante, que compruebe si ese jugador ya existe. Pues bien, vamos a probar. Manolo. Cifuentes. Como veis, continúo teniendo heredado de mis proyectos anteriores el hecho de que algún dato falte o esté incompleto o no sea correcto. Soler. Edad 38 años. Hasta ahora lo mismo que teníamos. Le damos al botón, ¿de acuerdo? Y cuando le damos al botón, pasamos al juego MatDice, que heredado del proyecto 7, pues tiene su ventana de juego y su ventana de perfil. Esto exactamente igual. Ya veremos en posteriores especificaciones cómo podríamos actualizar el perfil al mismo tiempo aquí y en la base de datos. De momento en el proyecto 8 no se pide eso. Se pide que una vez hemos apretado registrarse y a jugar, los nuevos datos del jugador aparezcan guardados en la base de datos. Vamos a abrirla. Esta era mi base de datos jugadores. La actualizo. Y a partir de aquí, pues aparece Manolo Cifuentes Soler, que era el jugador que había acabado de introducir con 38 años. ¿Que tal vez esté repetido? Bueno, lo dejamos para más adelante ver cómo se puede evitar eso. ¿De acuerdo? Como veis, en este ejemplo he dejado activa la ventana de registro. He dejado activa la ventana de registro, cosa que no hay que hacer. Simplemente pues para que veáis que aquí pues también podemos prever, escribir mensajes, en este caso mensajes que me he conectado con éxito a la base de datos y me he registrado con el número 31, ¿de acuerdo? El número 31. O mensajes de ha fallado la conexión a la base de datos, o no se encuentra, o no está activa, recogiendo los catch de las posibles excepciones que se puedan producir. Repito, lo básico del proyecto 8, le dar el proyecto 7, de manera que cuando introduzcamos los datos de un jugador, al darle a jugar, pasemos a la ventana de juego y automáticamente esos datos se incluyan en la base de datos que hayamos creado para registrar a esos jugadores. ¿De acuerdo? Bien, pues esta es la manera, digamos, más simple de cómo insertar datos en una base de datos desde nuestro programa de Java. Y a partir del ejemplo suministrado, creo que básicamente se puede modificar de forma relativamente fácil, aprovechando por supuesto este código, para en este caso coger vuestro proyecto 7 de MatDice y cuando le digáis a jugar, que inserte los datos en una base de datos de jugadores con su identificador numérico, clave primaria que tenéis que crear, nombre, 2 apellidos y en este caso también, aparte de la edad, la puntuación. Es todo. Continuaremos la semana próxima.